Salmo 20, página 1, versículo 1. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Este primer versículo es una plegaria intercesora que el pueblo de Israel eleva en favor de su rey antes de entrar en batalla. No es David hablando de sí mismo, sino una comunidad que clama a Dios para que su ungido reciba ayuda divina. Esto nos muestra que en la cosmovisión israelita, la victoria no dependía de la fuerza del ejército, sino de la intervención directa de Dios. Jehová te oiga en el día de conflicto. La expresión día de conflicto hace referencia a esos momentos en que la amenaza es real y la angustia oprime el corazón. En Israel, la guerra no se concebía como un asunto meramente político, sino como una prueba espiritual. El pueblo pide que Dios incline su oído y no permanezca en silencio, porque saben que sin su respaldo, el fracaso es seguro. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Aquí el término nombre no es solo una palabra, sino que representa todo el carácter, la autoridad y el poder de Dios. Invocar el nombre del Dios de Jacob es recordar cómo Dios protegió y sostuvo a los patriarcas en medio de sus luchas y engaños. Jacob, el que fue débil y pecador, experimentó la fidelidad de un Dios que no abandona. Así, se apela a ese mismo poder y fidelidad para que ahora defienda al rey y al pueblo en su nueva batalla. Este versículo también tiene un eco profético y mesiánico. Nos recuerda que en Cristo tenemos un defensor eterno, que intercede por nosotros en el verdadero día de angustia, la lucha espiritual contra el pecado y la muerte. Aplicación a nuestra vida. Todos tenemos días de conflicto, pruebas inesperadas, noticias dolorosas, crisis familiares o espirituales. Este pasaje nos asegura que podemos clamar al Dios de Jacob, el mismo que nunca falla, y confiar en que nos escuchará. Nuestra defensa no proviene de nuestras estrategias ni recursos, sino del nombre de Dios, que tiene poder sobre toda circunstancia. Así como el pueblo intercedía por su rey, nosotros somos llamados a interceder unos por otros, a levantar en oración a nuestros pastores, líderes y hermanos en Cristo. Reflexión. ¿Busco realmente la defensa en el nombre de Dios cuando llegan los problemas? ¿O sigo confiando en mis propias fuerzas? Este versículo me recuerda que Dios escucha, que su nombre es torre fuerte, y que cuando oro, no lo hago en vano. El Creador del universo es mi defensor. Oración. Señor, en mis días de angustia, cuando el peso del conflicto me rodea, ayúdame a clamar a ti con fe. Que tu nombre sea mi refugio y mi defensa, así como lo fuiste para Jacob, y que mi vida también se convierta en intercesión por otros, para que experimenten tu poder y fidelidad. Amén. Salmo 20, página 2, versículo 2. Te envíe ayuda desde el santuario, y desde Sión te sostenga. Aquí el pueblo pide que la ayuda de Dios no venga de un lugar cualquiera, sino del santuario y de Sión, es decir, del lugar de su presencia. En la teología israelita, el santuario era el centro de comunión con Dios, y Sión representaba no solo Jerusalén como ciudad, sino el símbolo de la presencia real de Jehová en medio de su pueblo. Te envíe ayuda. Israel no pedía un refuerzo militar ni más armas, sino que la ayuda viniera de lo alto. Esto nos enseña que la verdadera victoria no depende de recursos humanos, sino de la intervención divina. Desde el santuario. El santuario era el lugar donde ardía continuamente el sacrificio y el incienso. Pedir ayuda desde allí era apelar a la misericordia de Dios que se manifestaba en el altar. Desde Sión te sostenga. Sión era vista como el lugar escogido por Dios para establecer su trono entre los hombres. Es la representación de que la ayuda proviene de un Dios que habita en medio de su pueblo y no los abandona en sus batallas. En un nivel espiritual y profético, este versículo apunta a Cristo, el verdadero Sión viviente, desde donde fluye nuestra ayuda eterna. Hebreos 12:22. Aplicación. Cuando clamamos por ayuda, debemos hacerlo sabiendo que nuestra verdadera fortaleza viene de la presencia de Dios, no de soluciones humanas. Así como Israel reconocía a Sión como su centro espiritual, nosotros debemos recordar que nuestro Sión hoy es Cristo y su palabra, el fundamento de nuestra fe. La ayuda divina no solo nos libra de la angustia,
también nos sostiene, dándonos fuerza para seguir caminando en medio de la prueba. Reflexión. ¿Busco la ayuda de Dios desde su presencia o solo me apoyo en soluciones rápidas del mundo? Este versículo me recuerda que, si mi corazón está alineado al santuario de Dios, mi ayuda será verdadera, constante y suficiente. Oración. Señor, envía tu ayuda desde lo alto y sostén mi vida desde tu presencia. Que mi confianza no esté en recursos humanos ni en mis fuerzas, sino en ti, que eres mi Sión eterno. Amén. Salmo 20, página 3, versículo 3. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Este versículo refleja la práctica de Israel de ofrecer sacrificios antes de una batalla, buscando la aprobación y la bendición de Dios. El pueblo pide que Jehová tenga en cuenta, haga memoria, los sacrificios ofrecidos por el rey y por la nación, como señal de fidelidad y obediencia. Haga memoria de todas tus ofrendas. Significa que Dios no olvida la obediencia y devoción de su pueblo. Cada acto de entrega, por pequeño que parezca, tiene valor delante de Él. Y acepte tu holocausto. El holocausto era el sacrificio que se consumía totalmente en el altar, símbolo de una consagración absoluta. Pedir que Dios lo acepte es rogar que la entrega sea recibida como agradable y que abra las puertas a la victoria. En un sentido espiritual más profundo, este versículo apunta hacia Cristo, quien se ofreció como el holocausto perfecto y eterno. En Él se cumple la oración. No necesitamos más sacrificios porque el Padre ya aceptó plenamente la ofrenda de su Hijo en la cruz. Aplicación. Cada vez que servimos, damos, adoramos o nos sacrificamos por amor a Dios, podemos estar seguros de que Él hace memoria. Nada queda en el olvido delante del Señor. Dios no se agrada de la religiosidad vacía, sino de una entrega genuina, como el holocausto que se consumía totalmente. Nuestra vida debe ser entregada por completo a Él. En Cristo, nuestra adoración y servicio tienen un valor eterno, porque el Padre ya aceptó su sacrificio perfecto en nuestro lugar. Reflexión. ¿Estoy dando a Dios lo mejor de mí o le presento ofrendas incompletas? Entiendo que mi vida entera debe ser como un holocausto, entregada totalmente al Señor. Oración. Señor, gracias porque no olvidas las ofrendas sinceras que nacen del corazón. Enséñame a vivir como una ofrenda agradable delante de ti, que mi vida sea un holocausto de amor y obediencia. Gracias porque en Cristo el sacrificio perfecto fue aceptado y ahora tengo plena comunión contigo. Amén. Salmo 20, página 4, versículo 4. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Este versículo es una declaración de bendición sobre el rey, donde el pueblo pide que Dios no solo escuche su oración, sino que respalde sus deseos y planes. Te dé conforme al deseo de tu corazón. En la mentalidad hebrea, el corazón no era solo la sede de las emociones, sino también del intelecto y la voluntad. Es decir, David pide que el Señor conceda no caprichos, sino los anhelos profundos y alineados a su propósito. El deseo del rey debía ser el bien de su pueblo, no un interés personal. Y cumpla todo tu consejo. El consejo aquí hace referencia a los planes, estrategias o decisiones que se tomaban antes de ir a la guerra. El pueblo clama para que esos planes, cuando están sometidos a Dios, reciban la aprobación y cumplimiento del Señor. En un sentido espiritual más amplio, este versículo refleja que cuando los deseos del corazón están alineados con la voluntad de Dios, Él se complace en cumplirlos. Salmo 37, 4. Aplicación. No todos nuestros deseos son buenos. Debemos aprender a pedir que Dios purifique nuestro corazón para que nuestros anhelos estén en armonía con su voluntad. Este versículo nos recuerda que podemos hacer planes, pero el éxito viene de Dios. Proverbios 16:3. Dios se alegra en bendecir a aquellos cuyos planes buscan edificar, servir y glorificar su nombre. Reflexión. ¿Son mis deseos verdaderamente conformes al corazón de Dios o son egoístas y pasajeros? Le entrego a Dios mis planes para que los corrija y cumpla lo que realmente me conviene según su sabiduría. Oración. Señor, examina mi corazón y purifica mis deseos, que lo que anhele esté alineado con tu voluntad. Te entrego mis planes y consejos,
y confío en que tú harás prosperar lo que trae gloria a tu nombre. Amén. Salmo 20, página 5, versículo 5. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda Jehová todas tus peticiones. Este versículo cambia el tono hacia la celebración anticipada. El pueblo no espera la victoria para alegrarse, sino que desde ya proclama confianza en la salvación de Jehová. Nosotros nos alegraremos en tu salvación. La salvación no se limita al campo de batalla, sino que abarca la liberación integral que solo Dios puede dar. La comunidad reconoce que la victoria no será fruto del rey ni del ejército, sino del obrar del Señor. La palabra salvación en hebreo, Yeshua, también tiene un matiz mesiánico, apuntando a la salvación definitiva en Cristo. Alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Los pendones, estandartes o banderas, eran señales de identidad y victoria en la guerra. Levantar un pendón en el nombre de Jehová significaba atribuirle a Dios el triunfo, proclamando públicamente que Él es quien pelea y gana por su pueblo. Conceda Jehová todas tus peticiones. Esta frase refuerza la confianza en que Dios responderá favorablemente a las súplicas, siempre que estén en armonía con su voluntad. Aplicación. La fe celebra antes de ver la victoria. Podemos alegrarnos no porque los problemas ya se resolvieron, sino porque confiamos en que Dios actuará. Levantar un pendón en el nombre de Dios es dar testimonio público. Cada vez que compartimos nuestra fe, proclamamos que el Señor es nuestra bandera de victoria. Nuestras peticiones deben estar en armonía con la voluntad de Dios, confiando que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Reflexión. ¿Celebro las victorias solo cuando ocurren? ¿O me anticipo con fe, confiando en que Dios ya está obrando? ¿Estoy levantando un pendón en mi vida diaria, es decir, dando testimonio público de que mi confianza está en el Señor? Oración. Señor, me alegro en tu salvación, aún antes de ver el resultado de mis oraciones. Quiero que mi vida sea un pendón que proclame tu nombre en todo lugar. Gracias porque escuchas mis súplicas y cumples tus propósitos perfectos en mí. Amén. Salmo 20, página 6, versículo 6. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Este versículo es una declaración de confianza y seguridad en Dios. David habla como alguien que ya tiene la certeza de la victoria porque sabe que Dios salva a su ungido. Ahora conozco. No es un conocimiento teórico, sino una convicción experimentada. David declara con plena seguridad que Dios responde y salva, que Jehová salva a su ungido. La palabra ungido hace referencia al rey de Israel, elegido y apartado por Dios. Pero en una lectura más profunda, también apunta al Mesías, el ungido por excelencia, Jesucristo. Esto convierte al Salmo en un texto profético que habla de la obra redentora de Cristo. Lo oirá desde sus santos cielos. Aquí se eleva la perspectiva. La ayuda no viene solo de Sión, verso 2, sino directamente del trono celestial. Se subraya que el poder de la salvación proviene del cielo, del gobierno eterno de Dios, con la potencia salvadora de su diestra. La diestra simboliza la fuerza y autoridad de Dios. No hay enemigo que pueda resistir el poder de su mano. Aplicación. Este versículo nos invita a vivir con seguridad. Dios salva a su pueblo y oye nuestras oraciones. No hablamos con incertidumbre, sino con convicción. Cristo, el ungido de Dios, es la garantía de que la victoria ya está asegurada. Así como el Padre escuchó al Hijo, también escucha a quienes confían en Él. Debemos aprender a declarar con fe: sé que Dios me escucha y sé que Él me salvará, incluso antes de ver la respuesta. Reflexión. ¿Tengo la misma certeza que David al decir, ahora conozco? ¿Confío en que Dios escucha mis oraciones desde el cielo, aunque en la tierra aún no vea la respuesta? Oración. Señor, gracias porque puedo decir con certeza que tú salvas a los que amas. Haz crecer mi fe para vivir con la convicción de que mis oraciones llegan a tu trono y que tu diestra poderosa me sostiene. Amén. Salmo 20, página 7, versículo 7. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria.
Aquí encontramos uno de los contrastes más poderosos de todo el Salmo. David expone la diferencia entre los pueblos que confían en sus recursos militares y el pueblo de Dios que deposita su seguridad en Jehová. Estos confían en carros. En la antigüedad, los carros de guerra eran símbolo de poder y supremacía militar. Tener muchos carros significaba superioridad táctica y estratégica. Para las naciones, su confianza estaba en la tecnología y fuerza humana. Y aquellos en caballos, los caballos eran otra señal de fuerza militar, velocidad y ventaja en el campo de batalla. Las naciones invertían en tener ejércitos con caballos bien entrenados porque creían que de ellos venía la victoria. Mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. El pueblo de Israel se distingue. Su confianza no está en armas, estrategias o números, sino en el nombre de Jehová, es decir, en su presencia, carácter y poder. Tener memoria significa traer constantemente a la mente quién es Dios y recordar sus obras pasadas como garantía de la victoria presente. Este versículo refleja un principio eterno, la diferencia entre confiar en lo visible y confiar en lo invisible pero eterno. Aplicación. Hoy, nuestros carros y caballos pueden ser el dinero, el trabajo, la tecnología o nuestras propias habilidades. Aunque son útiles, no deben convertirse en nuestra fuente de confianza. El pueblo de Dios debe distinguirse porque recuerda constantemente que la victoria y el sustento vienen de Él, no de los recursos humanos. Tener memoria del nombre de Jehová implica vivir recordando sus promesas, sus obras pasadas y su fidelidad en medio de las batallas actuales. Reflexión. ¿Dónde está realmente mi confianza? ¿En mis recursos, mis contactos, mi preparación o en el nombre del Señor? ¿Estoy trayendo a memoria diariamente quién es Dios y lo que ha hecho por mí? ¿O estoy viviendo como si dependiera solo de mis fuerzas? Oración. Señor, no permitas que mi confianza esté en lo que el mundo considera fuerte, como riquezas o poder humano. Que mi corazón siempre recuerde tu nombre y tus obras, para que viva seguro de que solo en ti está mi victoria. Amén. Salmo 20, página 8, versículo 8. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Aquí se presenta el resultado de dos formas de confiar. Los que ponen su seguridad en carros, caballos o fuerzas humanas terminan cayendo. Flaquear implica derrumbarse, perder estabilidad, demostrar que lo que parecía fuerte en realidad no podía sostenerlos. En contraste, el pueblo de Dios se levanta y permanece en pie, porque su confianza está en el Señor. Esta imagen sugiere resistencia, firmeza y victoria, aún después de la batalla. En la narrativa bíblica, este contraste es recurrente. En Egipto, Faraón confiaba en su ejército y en sus carros, pero el Mar Rojo los derrotó. Éxodo 14. Goliat confiaba en su fuerza, pero David, con fe en el nombre de Jehová, prevaleció. 1 Samuel 17. Los reinos poderosos cayeron, pero Israel permaneció mientras confiaba en su Dios. Este versículo también tiene un eco espiritual. Los que confían en lo material y terrenal están destinados a caer, mientras que los que confían en el Señor permanecen firmes hasta la eternidad. Aplicación. Las crisis revelan en qué está puesta nuestra confianza. Si es en lo humano, tarde o temprano se tambalea. Si es en Dios, aún en medio de la tormenta podemos mantenernos en pie. Como creyentes, no estamos exentos de batallas, pero tenemos la promesa de que la fe nos levanta. Podemos tropezar, pero no permaneceremos caídos, porque el Señor nos sostiene. Este versículo nos llama a vivir con la seguridad de que lo que está edificado sobre Dios permanece, mientras que lo que se apoya en fuerzas humanas caerá. Reflexión. ¿Estoy edificando mi vida sobre lo eterno o sobre lo pasajero? Cuando llegue la prueba, ¿estaré entre los que flaquean y caen o entre los que permanecen en pie por la gracia del Señor? Oración. Señor, ayúdame a no poner mi confianza en lo débil ni en lo pasajero. Cuando los demás caigan, que yo permanezca firme en ti. Levántame cada vez que tropiece y haz que mi vida sea un testimonio de tu poder que sostiene y da victoria. Amén. Salmo 20, página 9, versículo 9. Salva Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos.
Este versículo final es una súplica directa y cargada de fe. Después de declarar confianza en Dios y reconocer que la victoria viene de Él, el pueblo eleva un clamor final: «Salva Jehová, salva Jehová». Es un grito breve pero profundo. Expresa dependencia total, no hay otra fuente de salvación. Aquí, el pueblo pone toda su esperanza en la intervención divina. Que el Rey nos oiga. Algunos intérpretes lo entienden refiriéndose a Jehová mismo como Rey Supremo. Otros lo leen como una referencia al rey humano, David o el rey de turno. Sin embargo, la interpretación más rica es ver aquí a Dios como el Rey soberano que escucha y responde. En el día que lo invoquemos, la frase subraya que la oración no es teórica, es un recurso real, al que podemos acudir en tiempos de angustia, y el Rey celestial siempre está disponible para escuchar. Este cierre resume todo el Salmo. No confiamos en recursos humanos, sino en un Dios que salva, oye y responde en el momento oportuno. Aplicación. Este versículo nos recuerda que podemos clamar a Dios en cualquier circunstancia. Él salva y Él escucha. La oración no es una fórmula vacía, es la vía de acceso al Rey soberano del universo, que responde cuando su pueblo le invoca. Así como Israel clamó antes de la batalla, nosotros también debemos aprender a orar antes de nuestras luchas, confiando que el Señor tiene la última palabra. Reflexión. ¿Estoy acudiendo al Rey en oración en el día de la angustia o sigo buscando soluciones humanas? ¿Creo de verdad que Dios me escucha cada vez que lo invoco? Oración. Salva, Jehová, porque solo en ti está la victoria. Rey eterno, escucha mi clamor en el día de angustia y dame la paz de saber que tú respondes siempre en amor y poder. Amén. Salmo 20, página 10. El Salmo 20 es un canto de intercesión, confianza y victoria anticipada. Nos recuerda que Dios escucha en el día de angustia. Versículo 1. La verdadera ayuda viene de su presencia. Versículo 2. Él recuerda las ofrendas y la entrega sincera. Versículo 3. Concede deseos y planes que están alineados con su voluntad. Versículo 4. La victoria se celebra con anticipación en su nombre. Versículo 5. Jehová salva a su ungido y escucha desde los cielos. Versículo 6. El contraste es claro. Unos confían en recursos humanos, pero el pueblo de Dios confía en su nombre. Versículo 7. Los que confían en sí mismos caen, mientras que los que dependen de Dios permanecen firmes. Versículo 8. El clamor final es sencillo pero poderoso. Salva, Jehová. Versículo 9. Este salmo nos enseña que la victoria no proviene de nuestras fuerzas, ni de nuestras estrategias, sino del Dios que escucha, salva y responde en el momento oportuno. Reflexión. La pregunta central es: ¿dónde pongo mi confianza en el día de la angustia? Si mi seguridad está en lo material, terminaré cayendo, pero si está en el nombre de Jehová, permaneceré en pie y veré su salvación. Oración. Señor, gracias porque en ti está mi salvación. Cuando llegue el día de conflicto, recuérdame que no confíe en mis recursos ni en mis fuerzas, sino en tu nombre poderoso. Haz que mi corazón se levante con fe y que mis labios proclamen tu victoria aún antes de verla. Tú eres mi ayuda, mi defensa y mi Rey eterno. Amén.